Hola a todos, la historia de hoy trata sobre cómo un pequeño acto de traición se transformó en algo mucho más grande si disfrutan de las historias de venganza en las que el desvalido gana. No olviden dar like, suscribirse y comentar desde dónde nos están viendo. Leo cada uno de sus comentarios. Ahora, agarren algo de beber, pónganse cómodos y comencemos. Mi nombre es Emily Sondes y alguna vez mi vida estuvo llena de inseguridades. Desde pequeña soñaba con ser escritora, pero mi familia siempre me decía que era una fantasía. Mi esposo, Alex, no fue diferente. Al principio pensé que su falta de fe era solo una forma de motivarme, pero pronto me di cuenta de que no era así. Recuerdo claramente el día que todo cambió. Estábamos sentados en la sala, una tarde cualquiera, yo hablando con entusiasmo sobre un nuevo libro que había empezado a escribir y él mirándome con una sonrisa forzada. No era la primera vez que me miraba de esa manera, pero esa vez fue diferente. En su voz había algo más, algo cruel. ¿En serio, Emily? ¿Vas a seguir con esa tontería? Ya tienes 30 años, no es el momento para andar jugando a ser escritora. Mejor concéntrate en algo real, dijo, dejando escapar una risa nerviosa. Esas palabras me atravesaron como una daga. Yo estaba acostumbrada a la duda, a las críticas, pero esa noche, la frialdad con la que Alex me lo dijo fue demasiado. Fue como si me hubiera despojado de todo lo que había estado construyendo en mi mente durante años. Mi pasión por escribir no era una tontería, era mi forma de ver el mundo, mi escape, mi forma de ser. ¿Y qué hizo él? Me lo quitó de un solo golpe. En lugar de enfurecerme, algo extraño sucedió. Sentí una calma profunda, una determinación que nunca antes había sentido. Esa noche tomé la decisión de que nunca dejaría que alguien, ni siquiera él, me robara mi sueño. Lo que no sabía era que ese comentario, esa pequeña traición de su parte, sería la chispa que encendería una serie de eventos que cambiarían nuestras vidas para siempre. Esa noche me encerré en mi estudio y empecé a escribir como nunca antes lo había hecho. Mis manos parecían moverse solas, las palabras fluían de una manera que jamás había experimentado. ¿Quién necesitaba su aprobación cuando tenía mi propia voz? A partir de esa noche, mi vida cambió por completo, aunque Alex no lo supiera aún. Es curioso cómo una sola conversación puede alterar el curso de tu vida. La noche en que Alex me despreció fue solo el comienzo de algo que ni él ni yo habríamos anticipado. Durante años, me había mantenido en segundo plano, sabiendo que mi sueño de convertirme en escritora era poco más que una fantasía inalcanzable. Cada vez que intentaba compartir mis pensamientos con él, Alex los minimizaba. Me decía que era idealista, que debía ser más realista y que escribir no me iba a dar de comer. Lo peor no era solo su falta de apoyo, sino que de alguna manera me hacía sentir que era un sueño tonto. Algo que solo los que no tenían responsabilidades se podían permitir en ese momento. No lo entendía del todo, pero sí sentía que estaba perdiendo una batalla. A medida que pasaban los meses y luego los años, esa sensación de estar atrapada se hacía más y más palpable. Mis proyectos de escritura seguían siendo relegados al último lugar como una especie de pasatiempo sin importancia, pero siempre, de alguna manera, volvía a ellos. Algo dentro de mí me decía que debía seguir escribiendo, aunque fuera en silencio, aunque nadie me leyera. No era solo una necesidad creativa, era una necesidad emocional. Escribir era mi terapia, mi escape del mundo que Alex quería que fuera. Para entonces ya me conocía bien. Sabía que mis sueños eran mi única válvula de escape, pero Alex seguía viendo mi pasión como una frivolidad. No entendía que escribir no era solo una actividad para mí. Era la manera en que encontraba sentido a todo lo demás. Cada palabra era una pieza de mí misma, y todo lo que él decía hacía para evitar que me concentrara en mi objetivo solo me motivaba más. Sin embargo, esa noche fue un punto de inflexión. De alguna manera, aunque Alex pensaba que me estaba hundiendo en la frustración, en lugar de eso, me estaba impulsando a seguir adelante. Su desprecio no solo me dolió, también despertó algo dentro de mí, algo que ya no podría callar. La primera vez que me sentí completamente decidida a probarle que estaba equivocada fue cuando me encontré con un viejo cuaderno en el que había escrito años antes. Era una historia que había abandonado, pero al leerla, algo dentro de mí se encendió. ¿Por qué había abandonado aquello que me llenaba tanto? Ya no podía seguir viviendo para los demás, ni siquiera para Alex. Decidí que iba a luchar por mi sueño, aunque eso significara hacerlo en secreto, a escondidas, sin que él lo supiera. Fue en ese momento que comencé a escribir en serio.
Al principio, no tenía grandes expectativas. Mis relatos eran simples, pequeños cuentos que me permitían escapar. Pero algo cambió en mi manera de escribir. Las palabras fluían más rápido, más claras, con más pasión que nunca. No solo estaba creando historias, estaba dando forma a mi futuro, cada día me acercaba más a mi objetivo. Pero, al mismo tiempo, las tensiones con Alex aumentaban. Algo dentro de mí sabía que él no iba a quedarse de brazos cruzados mientras yo perseguía lo que él consideraba una utopía. Pero la verdad es que no me importaba. Ya no me importaba, mis días se dividían entre mi trabajo y mis horas robadas para escribir. Había aprendido a hacer malabares entre mis responsabilidades diarias y mi sueño. Y, de alguna forma, todo eso se volvía más real a medida que pasaban los meses. Lo que no sabía era que el éxito estaba más cerca de lo que pensaba. Lo que Alex nunca imaginó, ni por un segundo, era que sus constantes críticas me estaban convirtiendo en la mujer que un día le demostraría, sin palabras, que se equivocaba por completo. Después de esa noche, cuando decidí que ya no dejaría que nada ni nadie apagara mi fuego, las cosas empezaron a cambiar. El sueño de ser escritora dejó de ser una fantasía lejana y se convirtió en una meta concreta. Me levantaba cada mañana con la mente llena de historias, con ganas de sentarme frente al ordenador y darles vida. Sin embargo, había algo que no podía ignorar, las miradas y comentarios de Alex. Al principio, creía que se estaba acostumbrando a mi nuevo enfoque. No me hablaba mucho sobre mis proyectos y yo prefería que fuera así. La última cosa que quería era discutir sobre algo tan frágil como mi sueño. Pero las pequeñas señales eran claras. Cada vez que mencionaba un avance, por más pequeño que fuera, la indiferencia de Alex era más palpable. Si le hablaba sobre una página nueva que había escrito o sobre un libro que había comenzado a leer para mejorar mi estilo, su respuesta era casi siempre la misma, un simple bueno, acompañado de una sonrisa distraída, como si todo fuera solo una distracción momentánea. Lo que no entendía es que ese silencio cargado de desaprobación me afectaba menos de lo que él pensaba. Mientras él se sumergía en su indiferencia, yo me sumergía más en mi trabajo. Había algo liberador en no depender de su validación, aunque eso significara seguir adelante sin su apoyo. Un día, después de que me llegara una carta de una pequeña editorial en la que me pedían que enviara más muestras de mis escritos, me sentí más animada que nunca. Pero, claro, no pude compartir la noticia con él de inmediato. Temía que lo tomara como una ilusión más. Sin embargo, no pude evitarlo. Le conté la noticia al final de la tarde, cuando estábamos cenando. Fue un momento tenso porque sabía que su respuesta no sería entusiasta y de hecho no lo fue. Eso está bien, dijo, sin levantar la vista de su plato. Pero ya sabes, muchas editoriales reciben cientos de cartas como esa. No te hagas muchas ilusiones, aunque las palabras fueron cortantes, no me sorprendieron. Estaba acostumbrada a que sus reacciones fueran así. Sin embargo, un sentimiento de triunfo creció dentro de mí porque, aunque no lo dijera en voz alta, yo sabía que esto era solo el comienzo. Sabía que no sería fácil, pero ya estaba preparada para la lucha. El tiempo pasó y seguía escribiendo, aunque el muro de indiferencia que Alex levantaba a mi alrededor se hacía más grande. Un día, en particular, después de haber pasado varias horas revisando un capítulo de mi novela, decidí hacer algo que nunca había hecho. Le envié un borrador de mi historia a un amigo escritor, para que me diera su opinión. El recibimiento fue mucho más cálido de lo que imaginaba. Es muy bueno, Emily. Tienes algo aquí, de verdad. Esa validación de alguien ajeno a mi entorno. Alguien que no compartía la misma indiferencia de Alex. Me dio un empuje inesperado. Me sentí más motivada que nunca, pero esa sensación de satisfacción también me llenó de una rara tristeza. ¿Por qué tenía que ser alguien fuera de mi vida quien me diera esa aprobación? Lo peor fue cuando, unos días después, me encontré con un comentario de Alex mientras leía mi nueva versión de la novela. ¿Sigues escribiendo? No creas que eso te va a hacer famosa. La gente no se hace rica escribiendo cuentos. Emily, podrías dedicarte a algo que realmente valga la pena. Esas palabras fueron como un balde de agua fría. Mientras él seguía minimizando mis esfuerzos, yo sentía que estaba más cerca de hacer realidad lo que había imaginado. Pero el dolor de no tener su apoyo era más grande de lo que esperaba. En lugar de enfurecerme, decidí que esa indiferencia, esa falta de fe, sería mi combustible. Poco después, un editor importante me contactó. Quería que enviara el manuscrito completo. Mi corazón latió más rápido al leer el correo, pero no le dije nada a Alex.
No quería que sus palabras de desaliento me alcanzaran en ese momento. Me encerré en mi estudio, redacté la respuesta y envié el manuscrito. Un paso más hacia el éxito, a medida que mi vida profesional como escritora comenzaba a tomar forma. La distancia emocional entre Alex y yo crecía cada vez más. Él seguía con su vida como si nada, sin saber que yo estaba en el umbral de algo grande. Pero, como se suele decir, las cosas no siempre se mantienen ocultas por mucho tiempo. No pasó mucho tiempo antes de que la situación comenzara a tornarse incómoda. El correo del editor había sido un punto de inflexión, pero lo que ocurrió después cambió todo. El día que recibí la confirmación de que mi manuscrito había sido aceptado, no sabía si reír o llorar. Mi sueño estaba a punto de convertirse en realidad, pero aún no estaba lista para compartir esa victoria con Alex. Sabía que su actitud despreciativa sería como un jarro de agua fría en un logro tan personal. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes esa tarde. Mientras yo estaba en la cocina preparando la cena, Alex entró en la habitación con su teléfono en mano. Con una expresión que nunca antes había visto en su rostro, sorpresa y confusión mezcladas. Su mirada recorrió la mesa como si esperara que algo sucediera. Y entonces, sin previo aviso, soltó la bomba. ¿Qué es esto?, preguntó mientras me mostraba la pantalla del teléfono que mostraba una noticia en línea. Era un artículo sobre el éxito de un libro que acababa de ser lanzado por una autora de Viatant. La autora era yo. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo sabía él sobre eso? Nunca le había mencionado nada de los detalles de la publicación, solo el correo inicial. Sin embargo, la idea de que alguien más hubiera filtrado mi logro sin mi permiso me tomó por sorpresa. No puede ser, musité, dándome cuenta de lo que había sucedido. El artículo contenía detalles del libro, mi nombre y, por supuesto, mi foto. Probablemente algún conocido, al ver la noticia, lo había compartido con él. El impacto de esa revelación fue inmediato. Alex, con los ojos bien abiertos, levantó la vista de la pantalla y me miró fijamente. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Acaso no se supone que estás escribiendo para mí, para nosotros? Su tono era sarcástico, pero su voz estaba cargada de una decepción que no podía ocultar. El golpe emocional fue más fuerte de lo que esperaba. Mi primer instinto fue callarme, ignorarlo, dejarlo hablar sin dar explicaciones, pero algo dentro de mí despertó, algo que ya no podía callar. No era solo la falta de apoyo lo que me dolía, sino la hipocresía de su actitud. Él había sido el primero en menospreciar mi pasión. Y ahora, cuando las cosas comenzaban a mejorar, esperaba que fuera a darle cuentas. No, Alex, le respondí con la voz temblorosa pero firme. Esto no tiene nada que ver contigo. He estado trabajando para esto en silencio porque tú no creías en mí. Y no iba a perder mi tiempo explicándote lo que para ti es solo una distracción. Si ahora estás molesto porque estoy avanzando sin tu apoyo, entonces eso es algo que tienes que aceptar. Esto es para mí, no para ti. El silencio que siguió fue pesado. Alex no dijo nada, pero podía ver cómo su rostro pasaba por una serie de emociones, incredulidad, enojo y finalmente algo que se asemejaba al arrepentimiento. La verdad es que no me importaba. Lo que me importaba era que, al fin, estaba viviendo mi sueño, sin importar lo que él pensara. Pero, a pesar de mi determinación, no pude evitar sentir una punzada de tristeza al ver cómo nuestro matrimonio se estaba desmoronando bajo el peso de mi éxito. En ese momento, me di cuenta de que mi crecimiento personal y profesional significaba que mi relación con Alex, tal como la conocía, ya no iba a ser la misma. Los días siguientes fueron tensos. Alex no dejaba de hacer comentarios pasivo-agresivos sobre mi éxito. Cada vez que alguien me felicitaba, él se retiraba de la conversación o decía algo para minimizar mi logro. Todo el tiempo, su actitud estaba impregnada de celos y frustración. Pero, lejos de desanimarme, esa reacción solo aumentaba mi motivación. Yo ya no estaba dispuesta a ocultarme más, ni a vivir para su aprobación. Lo peor vino una semana después. Mientras revisaba la fecha de lanzamiento de mi libro y preparaba una estrategia para promocionarlo, encontré algo que me hizo hervir la sangre. Alex, en un arrebato de despecho, había estado hablando con algunos de mis contactos en el mundo editorial. Pero no solo estaba buscando darme consejos o sugerir mejoras. Estaba tratando de que me rechazan. Estaba convencido de que todo esto era solo una moda, que no tenía futuro. Cuando descubrí esto, todo lo que había estado construyendo se volvió más claro que nunca. Alex no solo no creía en mí, sino que quería destruir lo que había logrado. Era el momento de poner en marcha mi venganza.
La jugada, que había estado planeando en secreto durante meses, por fin se pondría en marcha. La verdad es que, cuando descubrí lo que Alex había hecho, sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Durante tanto tiempo, había estado buscando aprobación en un lugar donde nunca la recibiría. Él, el hombre con quien había compartido mi vida, mi amor y mis sueños. Ahora estaba tratando de destruir mi futuro, mi carrera, solo porque no podía soportar verme triunfar. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que no era solo un error o un momento de frustración de su parte. Alex estaba actuando de manera calculada. Se había convertido en una persona completamente diferente a la que había conocido al principio de nuestra relación. Ya no se trataba de ser práctico, de preocuparme por mi futuro. Ahora era puro egoísmo, pura inseguridad disfrazada de cinismo. Esa noche, después de descubrir la verdad, no pude dormir. Las horas pasaban lentas, mientras mi mente se llenaba de pensamientos oscuros sobre lo que había estado sucediendo. Él no solo me había menospreciado, sino que había manipulado la situación para intentar hundir mi sueño antes de que tuviera la oportunidad de despegar. Eso era algo que nunca podría perdonar. En cuanto amaneció, decidí que ya no podía seguir con esta farsa. Lo que antes era mi hogar, mi refugio, ahora se sentía como una prisión. Me levanté de la cama, sin hacer ruido, y me dirigí a la sala de estar. Alex todavía dormía, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Sentada en la mesa, tomé una decisión. No quería que la venganza me dominara, pero sí necesitaba que él comprendiera lo que había hecho. Necesitaba que se diera cuenta de lo que había perdido. No se trataba solo de mi carrera, sino de mi respeto por mí misma. Cuando finalmente despertó, no pude soportar esperar más. Decidí confrontarlo, Alex. Comencé con la voz firme, aunque mi corazón latía a 1000 por hora. Sé lo que has estado haciendo. Sé que has hablado con mis contactos, que has intentado sabotear mi carrera. ¿Por qué? ¿Por qué, después de todo lo que hemos vivido, hacerme esto? Alex me miró con una mezcla de sorpresa y desdén. Su rostro se tensó y por un momento no dijo nada. Probablemente estaba buscando una manera de justificarse, pero las palabras no salían. Sabía que estaba atrapado. ¿Sabes qué? Le dije, interrumpiéndolo antes de que pudiera defenderse. Ya no me importa lo que pienses o lo que hagas. He estado escondiéndome bajo tu sombra durante demasiado tiempo. Pensé que lo hacías porque te preocupabas por mí. Pero en realidad solo te preocupabas por ti mismo. Ya no voy a seguir viviendo bajo tus reglas. Las palabras salieron de mi boca con una mezcla de rabia y liberación. Esa fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que estaba en control de mi vida, que no necesitaba su permiso ni su aprobación para ser quien quería ser. No estoy dispuesta a permitir que tus inseguridades me detengan, continué. Te he dejado interferir en mi vida profesional. Pero eso se acabó. No necesitas darme tu bendición porque lo que estoy logrando lo hago por mí, no por ti. Y no me importa lo que hagas, pero no voy a permitir que sigas pisoteando mis sueños. Alex, al principio, se quedó en silencio como si tratara de asimilar lo que le había dicho. Luego, con un gesto de frustración, se levantó y salió de la habitación sin decir nada más. Fue la última vez que escuché sus palabras de desdén. Desde ese día, su actitud cambió drásticamente. Ya no había vuelta atrás. Lo que no sabía Alex era que, ese mismo día, mientras él se alejaba con la mirada de derrota, yo estaba finalizando los detalles de una decisión que había tomado en secreto. El editor que había contactado conmigo no solo estaba interesado en publicar mi libro, él quería que fuera un bestseller. Y yo, por primera vez en mi vida, estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para conseguirlo. No solo era una cuestión de demostrarle a Alex que me equivocaba, era más que eso. Era el momento de mostrarme a mí misma que yo podía ser más, que mi vida no estaba definida por las expectativas de otros. Era mi oportunidad de hacer que todo lo que había soñado, todo lo que había trabajado en silencio durante años, se hiciera realidad. Con esa certeza, comencé a preparar mi venganza. Una que sería mucho más grande que lo que Alex pudiera imaginar. No se trataba de destruirlo, sino de mostrarle, de manera pública y dolorosa, que su desprecio por mí y por mis sueños no solo era injustificado, sino que había sido una de las mayores traiciones que podría haber cometido. La venganza no era algo que buscaba por simple impulso. Era algo que había estado planeando poco a poco mientras mi vida continuaba avanzando en silencio. Alex no sabía que cada vez que se reía de mis logros, cada vez que me ignoraba o me desestimaba,
Yo estaba acumulando fuerzas para hacer algo mucho más grande que solo demostrarle que estaba equivocada. Lo que tenía en mente no solo lo afectaría a él, sino a todo lo que creía que podía controlar. Después de nuestra confrontación, la relación entre Alex y yo se deterioró rápidamente. Aunque no estábamos abiertamente enfrentados, los silencios eran más largos y las miradas más frías. Ya no había amor, ni siquiera respeto. Solo quedaba un vacío, un espacio lleno de resentimiento y desconfianza. Pero lo que Alex no sabía era que yo estaba aprovechando ese tiempo para asegurarme de que mi libro fuera algo que nunca pudiera ignorar. Había algo que él no había tenido en cuenta: la red de contactos que había ido creando en silencio. No era solo el editor con el que había estado en contacto, ni los pocos amigos que me habían apoyado. Lo que Alex no sabía era que mi libro iba a ser un éxito rotundo, no solo por su contenido, sino por la historia detrás de él. La verdad detrás de mi fracaso parecía estar tomando forma, y esa verdad iba a ser revelada al mundo. Era hora de desvelar lo que realmente había estado sucediendo durante todos estos años. Una tarde, mientras Alex estaba afuera, decidí revisar algunos de los correos electrónicos de mi editor. Había estado recibiendo mensajes de los medios y de diferentes agencias que querían asegurar una entrevista para hablar sobre mi libro, sobre el proceso de creación y sobre lo que lo había inspirado. La historia que estaba por ser contada no solo era la mía, sino que incluiría los detalles que Alex jamás pensó que compartiría. Nadie sabía lo que realmente sucedía detrás de las puertas cerradas. Nadie sabía cómo él había tratado de controlar cada parte de mi vida, incluso mi sueño de ser escritora. Fue entonces cuando decidí que no solo iba a ser un bestseller, mi libro iba a ser el mayor revés de su vida, y lo iba a hacer de una manera pública, elegante pero letal. A través de la narrativa de mis capítulos. No solo iba a contar mi historia, sino que iba a incluir partes de su actitud, de sus traiciones, de sus manipulaciones. Sin mencionarlo directamente, iba a dejar claro quién había sido la razón detrás de mis luchas internas. ¿Por qué había tenido que luchar tanto para ser escuchada? Me aseguré de que cada línea estuviera cuidadosamente escrita, no para atacarlo directamente, sino para que cualquier persona que leyera mi libro pudiera entender lo que había pasado. Había una verdad que necesitaba salir, y la forma de hacerlo era a través de la escritura, el arte que había intentado arrebatarme tantas veces. Con el libro casi terminado, sentí una mezcla de satisfacción y arrepentimiento. Satisfacción porque finalmente estaba tomando el control de mi vida. Arrepentimiento porque sabía que no había vuelta atrás. Esta sería la última vez que tendría algo que ver con él, y lo haría de la manera más dolorosa, despojándolo de su poder sobre mí. En ese momento tomé una decisión. No solo iba a contar la historia de cómo me había humillado, sino que también revelaría cómo había manipulado mi carrera para que no despegara. Sin ser obvia, sin ser rencorosa, iba a mostrar cómo su inseguridad y su miedo de verme sobresalir lo habían llevado a intentar destruirme. Su actitud de protector había sido nada más que una fachada para mantener el control sobre mi vida. La leyenda secreta que había estado cultivando durante todo este tiempo ya no era un secreto. Mi libro no solo sería un éxito, sino que se convertiría en un testimonio del dolor y la superación, algo que Alex nunca podría desmentir cuando el libro finalmente salió. No era solo una obra literaria, era mi declaración de independencia, mi modo de decirle al mundo lo que había sucedido. La crítica fue impresionante y los medios se hicieron eco de mi historia. Pero lo más importante de todo fue que Alex, al ver cómo mi vida comenzaba a florecer, vio la verdad reflejada en cada página y lo hizo de la manera más pública posible. Nadie iba a salvarlo ahora. Cuando se enteró del éxito y las entrevistas que seguían, algo cambió en su rostro. No podía ocultar el shock, pero más allá de la sorpresa podía ver el miedo. Ahora sabía que lo que había intentado evitar durante todo este tiempo no solo era inevitable, sino que lo había hecho mucho peor al tratar de bloquearme. Yo había logrado todo esto a pesar de él, y eso era lo que más le dolía. Después de que mi libro fuera lanzado al mundo y comenzara a ganar notoriedad, Alex no pudo evitar sentir que el control que creía tener sobre mí se desmoronaba ante sus ojos. Los medios comenzaban a mencionar mi nombre con respeto, e incluso los críticos literarios estaban alabando mi estilo. Pero la tensión entre nosotros seguía creciendo, y él no podía soportar ver cómo mi éxito se convertía en algo tangible. Algo que él jamás había creído posible, lo que no sabía, lo que él nunca imaginó. Era que esta historia estaba mucho más allá de un simple libro.
Mi éxito era la venganza, y la historia que contaba en sus páginas no solo era mi historia, sino también la suya, aunque él no la viera de esa manera. Cada día que pasaba, sentía más su desdén hacia mi logro, pero también me daba cuenta de que, en realidad, su frustración iba mucho más allá de lo que había hecho con mi carrera. Estaba herido en su orgullo. Había llegado a ser tan controlador que no soportaba la idea de que mi vida, mi historia, estuviera siendo validada por otros. En medio de esta tormenta de emociones, algo se rompió. Un día, mientras yo revisaba las noticias sobre mi libro, descubrí que Alex había estado comentando sobre mi éxito, no como el hombre que alguna vez fue mi pareja, sino como alguien completamente diferente. Se había presentado en una entrevista de radio como si fuera mi exmarido, y en la conversación insinuó que mi éxito no era más que suerte. Dijo que todo lo que había logrado había sido gracias a su apoyo y que, en realidad, no estaba tan orgulloso de lo que había conseguido. En cuanto vi la grabación de la entrevista, sentí una furia indescriptible. No solo me había atacado indirectamente, sino que había tratado de robar el mérito de todo lo que había logrado. En ese momento, me di cuenta de que la distancia emocional entre nosotros ya no solo era una cuestión de éxito y fracaso, sino una batalla de egos. Alex había hecho algo que jamás pensé que sería capaz de hacer. No solo me había traicionado, sino que estaba tratando de difamarme públicamente. No podía dejarlo pasar. Mi primera reacción fue el impulso de llamarlo, de confrontarlo directamente. Pero luego, recordé que esta no era solo mi guerra, sino nuestra guerra. Él había comenzado esta pelea, pero yo la iba a ganar a mi manera. Mi éxito no solo iba a ser una venganza emocional, ahora se iba a convertir en una batalla pública, y él iba a ser el centro de la humillación. Decidí que era el momento de revelar al mundo no solo el contenido de mi libro, sino la verdad que había estado ocultando sobre nuestra relación. Sin ser cruel, sin recurrir a los detalles más oscuros, iba a exponer cómo su manipulación había sido el mayor obstáculo para mi crecimiento personal. Lo haría de una manera que el mundo pudiera entender, pero que le doliera profundamente. Lo que me daba fuerza era saber que ya no me importaba lo que él pensara o dijera. Cuando se hizo pública la entrevista de Alex, no pasó mucho tiempo antes de que las redes sociales estallaran. Las críticas no se hicieron esperar y la mayoría de la gente comenzó a cuestionar por qué un hombre que afirmaba haber apoyado a su esposa estaba ahora tratando de minimizar su éxito. Las publicaciones y los comentarios empezaron a inundar mi vida, pero esta vez no era mi vida la que estaba siendo criticada, era él. Esa misma noche, me senté frente a mi computadora y redacté un mensaje que cambiaría el curso de todo. Lo que escribí no fue solo una respuesta, fue una revelación. En el mensaje, dejé claro cómo me había sentido a lo largo de los años con él, cómo sus críticas constantes habían sido la verdadera razón por la que no había creído en mí misma. Compartí un extracto de mi libro, un pasaje que hablaba sobre la manipulación emocional que había sufrido en nuestra relación, y cómo finalmente había decidido dejarlo atrás para abrazar mi verdadera pasión. Lo publiqué en mis redes sociales. Y en minutos, las respuestas comenzaron a llegar. Las personas que seguían mi historia se sentían identificadas. Las mujeres, especialmente, me agradecían por darles una voz, por mostrarles que podían liberarse de las relaciones tóxicas y seguir sus sueños. Alex, por otro lado, no tardó en darse cuenta de que había cometido un error fatal. No solo había perdido el control de mi vida, sino que ahora su propia imagen estaba siendo destruida por sus propias acciones. Mientras tanto, mi carrera continuaba creciendo. Cada día, más entrevistas, más eventos, más reconocimiento. Las puertas se abrían de par en par, y yo seguía avanzando, con la satisfacción de saber que ya no dependía de nadie para ser feliz. En los días siguientes, recibí una llamada de Alex. Al principio, no quería contestar, pero sabía que este era el momento en el que debía enfrentarlo. Cuando escuché su voz al otro lado de la línea, supe que había llegado al punto de no retorno. Emily, sé que hice algo horrible. No sé qué me pasó, pero por favor, perdóname. No quise hacerte daño, me suplicó. Sus palabras, llenas de arrepentimiento, me llegaron, pero no me conmovieron como esperaba. En cambio, sentí algo que jamás pensé que experimentaría: indiferencia. Ya no me importaba lo que dijera. Ya no tenía poder sobre mí. Lo que hiciste no tiene perdón, le respondí. Lo que has hecho es irreversible, Alex. Y aunque me duela, ahora sé que mi vida es mucho mejor sin ti. Mi éxito no es para ti, es para mí. Y no te debo nada. Colgué el teléfono y por fin sentí que había ganado. No solo mi venganza estaba completa,
sino que había alcanzado un nivel de paz y libertad que jamás imaginé. La llamada de Alex no fue más que el último vestigio de la relación que alguna vez compartimos. Ya no importaba lo que él pensara o sintiera. La realidad era que, al final, mi historia se había contado sin él y de la manera más poderosa posible. Las consecuencias de su traición no solo afectaban nuestra relación, sino que se reflejaban en su vida pública. Ya no podía esconder la verdad. La tormenta que se desató a raíz de mi publicación fue más fuerte de lo que imaginé. Los medios estaban cubriendo la historia desde todos los ángulos posibles. La gente se sentía identificada con mi lucha, especialmente aquellas que, como yo, habían sido desestimadas o manipuladas por aquellos que decían amarlas. Mis seguidores en las redes sociales no dejaban de aumentar y los mensajes de apoyo inundaban mi bandeja de entrada. A cada minuto, mi popularidad crecía, pero lo que más me sorprendió fue la cantidad de personas que me agradecían por darles valor para liberarse de relaciones tóxicas. Al igual que lo había hecho yo, pero, mientras todo esto ocurría, Alex estaba siendo triturado en la opinión pública. Los comentarios que anteriormente había hecho en esa entrevista se volvieron virales y lo que parecía un intento de opacar mi éxito terminó volviéndose en su contra. La gente lo veía como el manipulador egocéntrico que realmente era. No solo había intentado controlarme, sino que, al hacerlo, había demostrado al mundo lo egoísta y superficial que era. Los medios comenzaron a buscarlo para obtener respuestas, pero él se mantenía en silencio, tratando de ocultarse de la avalancha de críticas. Lo peor de todo era que él no parecía entender por qué la gente lo rechazaba. No lograba ver que su actitud hacia mí había sido la raíz de todo. En lugar de aprender de sus errores, intentaba justificar su comportamiento como si nada hubiera cambiado. Pero, cada vez que intentaba hablar, más personas se alejaban de él. La humillación fue inevitable. Lo que Alex no anticipó fue la siguiente jugada. Mi libro no solo alcanzó el éxito que nunca imaginó, sino que se convirtió en un fenómeno. Los contratos de publicación comenzaron a llegar, e incluso los productores de cine comenzaron a interesarse en la historia de mi vida. El sueño que una vez fue solo mío, ahora era una realidad compartida por millones. Mientras mi carrera despegaba a nuevas alturas, la suya se desplomaba y no podía hacer nada al respecto. Todo esto pasó mientras él seguía atrapado en su mundo de arrepentimiento tardío. Pero yo ya no estaba dispuesta a darle espacio en mi vida. Ya no lo necesitaba. Mientras él trataba de reparar su imagen, yo estaba dejando atrás todo lo que me había frenado en el pasado. La sensación de haberlo superado, de haber llegado tan lejos, fue liberadora. No se trataba solo de la venganza, sino de la paz interna que finalmente había encontrado. Sabía que no había nada que me detuviera. Había logrado lo impensable y ahora el mundo entero lo sabía. Mi éxito era la prueba de que había hecho lo correcto, de que mi decisión de luchar por mis sueños había sido la única forma de recuperar mi vida, pero, al mismo tiempo, el éxito trajo consigo su propia forma de presión. Los ojos del mundo ahora estaban sobre mí y aunque no me arrepentía de mi camino, también sabía que, con ese reconocimiento, venían expectativas aún mayores. Sin embargo, estaba lista, no solo para enfrentar esos desafíos, sino también para asegurarme de que mi historia, mi verdad, no fuera olvidada. Esta era mi oportunidad para cambiar mi vida y la vida de otras personas, para inspirar a aquellos que sentían que nunca podrían escapar. Con cada nuevo logro, Alex seguía quedándose atrás, atrapado en un ciclo de arrepentimiento. Ya no era el hombre que conocí y aunque alguna vez lo amé, ahora me di cuenta de que su lugar en mi vida estaba completamente cerrado. Ya no me importaba su dolor porque el mío había sido mucho más profundo y duradero. Había encontrado la fuerza para seguir adelante sin él. Y esa era la mayor victoria que podía haber alcanzado. Cada vez que miraba hacia atrás, pensaba en todo lo que había pasado, pero también pensaba en lo que había ganado. El éxito no solo era mío, sino de todas las personas que me apoyaron, que creyeron en mí cuando otros dudaban. Mi venganza, aunque dulce, no era solo una cuestión de justicia personal. Era una forma de mostrarle al mundo que, incluso después de la traición más profunda, uno puede levantarse y brillar más que nunca. Aunque todo estaba sucediendo tan rápido, algo dentro de mí aún no terminaba de encajar. Había logrado lo impensable, pero a veces, el éxito trae consigo una sensación de vacío. Ya no me importaba lo que pensara Alex, ni las críticas, ni las sombras del pasado. Sin embargo, me encontraba en una encrucijada emocional. Había llegado tan lejos, pero la victoria no me sabía tan dulce como pensaba. Al principio, pensaba que lo que más me dolía era la traición.
El hecho de que alguien que había sido mi compañero de vida intentara destruir mis sueños. Sin embargo, con el paso del tiempo comprendí que la verdadera herida no era la traición en sí, sino lo que representaba, la constante duda sobre mí misma. Durante tantos años, había vivido con la sensación de no ser suficiente, de no valer la pena. La batalla había sido interna tanto como externa. Pero ese momento de claridad, ese despertar, llegó una tarde mientras estaba en mi estudio trabajando en mi siguiente proyecto. Ya no tenía que esconderme, ya no dependía de su aprobación ni de nadie. Mi éxito no era solo la venganza, era la confirmación de que mi vida era mía y yo era la arquitecta de mi destino. Ya no estaba buscando demostrarle algo a Alex, sino a mí misma. De alguna forma, el dolor que sentía por la ruptura comenzó a desaparecer, porque, en realidad, lo que más me afectaba no era lo que él me había hecho, sino la forma en que yo me había dejado afectar. Ahora, al mirar mi reflejo, me veía diferente. Ya no era la misma mujer que había comenzado a escribir en silencio, temerosa de las críticas y de la indiferencia. Había aprendido a abrazar mis logros, a valorar cada paso que había dado en mi carrera. Recibí una carta ese día de una de las mayores editoriales del país. Me pedían que considerara adaptar mi libro para la pantalla. Cuando vi las palabras en la carta, mi corazón latió más rápido. No por la emoción de lo que esto significaba, sino porque entendí algo fundamental. No necesitaba demostrarle nada a nadie más. Ya no estaba buscando su validación ni la de nadie. El reconocimiento que estaba recibiendo ahora venía de la gente que realmente importaba. De aquellos que entendían mi lucha de esa noche, después de recibir la carta, me senté a escribir. No para vengarme de Alex, no para probarle nada a nadie, sino para mí misma. Me di cuenta de que había llegado a un punto en el que ya no había más espacio para el resentimiento. Ya no necesitaba estar anclada a esa historia de dolor, porque había aprendido a ser libre. Escribí sobre todo lo que había vivido, pero también escribí sobre la fuerza que había encontrado en medio de la tormenta. El trabajo me permitió mirar hacia el futuro sin temores. Sabía que aún quedaba mucho camino por recorrer, pero ahora entendía que todo lo que había sufrido no había sido en vano. Había superado mi propia inseguridad. La traición de Alex, aunque dolorosa, me había impulsado a un lugar mucho más grande y poderoso. Al final, entendí que la verdadera venganza no era ver cómo Alex sufría ni cómo perdía su imagen pública. La verdadera venganza fue el hecho de que yo había encontrado mi paz, mi fuerza y mi propósito, mientras él seguía atrapado en su orgullo y sus errores. Yo seguía creciendo, aprendiendo y creando. Y esa, al final, era la mayor victoria. Había llegado el momento. No solo estaba lista para aprovechar el éxito que había alcanzado con mi libro y mi carrera, sino que mi verdadera venganza comenzaba a tomar forma. Si bien Alex ya había sufrido mucho a manos del desprecio público, había algo más que necesitaba hacer, exponerlo por completo. No se trataba solo de la humillación pública, ni de su caída de poder. Era mucho más grande que eso. Mi venganza consistiría en despojarlo de su control sobre mí de una vez por todas, mostrándole al mundo lo que había hecho. Hasta ese momento, había estado jugando con la idea de cómo revelar la verdad detrás de nuestra relación, de su manipulación constante, pero nunca había sido tan clara como en ese preciso instante. Ya no era solo una cuestión de revancha, sino de justicia. Y la justicia, por fin, estaba al alcance de mi mano a través de las entrevistas, de las historias que estaba compartiendo sobre el proceso de creación de mi libro. Había dejado pequeñas pistas sobre lo que había ocurrido entre Alex y yo, pero nunca lo había dicho directamente. Cada palabra que salía de mi boca, cada entrevista, cada artículo que escribía, eran como pequeñas piezas de un rompecabezas que se armaban lentamente, de modo que nadie pudiera ignorar la verdad cuando finalmente fuera revelada. La oportunidad perfecta llegó cuando me ofrecieron un espacio para una entrevista en vivo en un programa nacional. Sabía que esta sería mi plataforma para finalmente dejar claro quién había sido el verdadero villano en la historia. Lo que no sabía era que Alex, en su desesperación por recuperar su imagen, también había sido invitado al programa para defenderse. En cuanto supe eso, mi plan se consolidó. El día de la grabación, el aire estaba cargado de tensión. Mientras me preparaba en los camerinos, sentía una mezcla de nervios y determinación. Durante toda la entrevista, Alex mantuvo una postura fría y defensiva. Respondía a las preguntas del entrevistador con frases vagas, tratando de desviar la atención de la gente hacia su versión de la historia. Me miraba y sus ojos estaban llenos de una mezcla de ira y miedo.
Sabía que, en su mente, todavía tenía algo que controlar. La primera oportunidad para que la verdad saliera a la luz llegó cuando me preguntaron sobre el proceso de escribir mi libro y las experiencias que le inspiraron. Mi respuesta fue clara, firme, pero al mismo tiempo, cargada de verdad. Escribir este libro fue una forma de liberarme de una relación que me controlaba. Durante años, mi esposo intentó que abandonara mis sueños, me hizo creer que mi pasión por escribir era una pérdida de tiempo. Intentó, en todos los sentidos, mantenerme a su lado, pero al final, yo decidí que mi vida y mis sueños no dependían de él. El rostro de Alex cambió al instante. Sus ojos se agrandaron y su mandíbula se apretó con fuerza. La audiencia observaba en silencio y el entrevistador, sorprendida, no sabía qué decir. Yo continué, lo que mucha gente no sabe es que durante años, Alex no solo fue mi pareja, sino también el mayor obstáculo en mi vida profesional. Intentó socavar cada uno de mis logros. Lo que yo había considerado apoyo era en realidad una forma de control y manipulación. Sentí un alivio al soltar esas palabras. No solo porque estaba compartiendo mi verdad, sino porque finalmente Alex veía las consecuencias de sus actos. El hombre que había tratado de controlarme ahora estaba siendo desenmascarado ante los ojos del mundo. Alex intentó reaccionar, pero su voz temblaba. Eso no es cierto. Yo siempre traté de ayudarla. Siempre quise lo mejor para ella, murmuró, sin poder articular una defensa convincente. Las cámaras lo captaban, y sus intentos de justificar su comportamiento lo hacían ver aún más pequeño ante la audiencia. Lo que considerabas ayudarme era solo una forma de minimizarme, de hacerme sentir que no podía hacer nada sin ti. Y eso, Alex, no tiene nada que ver con el amor. Eso es control. Eso es miedo, le respondí, mirando fijamente a la cámara. Yo decidí que ya no iba a permitirlo más. En ese instante, sentí una oleada de liberación. Era como si, finalmente, hubiera alcanzado el cierre que tanto necesitaba. Ya no solo era una venganza personal, sino una declaración de independencia. Ya no le debía nada, ni a él ni a las expectativas que había puesto sobre mí. Mi vida, mi carrera, mi felicidad. Todo eso ahora era mío. La audiencia estaba en silencio, procesando lo que acababa de suceder. Alex, por su parte, parecía completamente perdido, incapaz de reaccionar adecuadamente ante lo que había dicho. Los medios rápidamente comenzaron a tomar nota y el público en las redes sociales empezó a expresar su apoyo a mi valentía. El mensaje era claro, no solo me había liberado de una relación tóxica, sino que también había dado la cara por todas aquellas personas que vivieron situaciones similares y nunca tuvieron la oportunidad de hablar. Para Alex, este fue el momento que marcó el final de su imagen pública. No importaba cuánto intentara excusarse, ya no había vuelta atrás. Había sido desenmascarado, no solo por sus propios actos, sino por la persona que había intentado destruir, y aunque él siguió intentando recuperar su reputación, nunca pudo borrar la verdad que yo había compartido con el mundo. Lo que nunca entendería es que, al final, el único poder que tenía sobre mí era el que yo le había otorgado. Pero ahora, ese poder se desvaneció y con ello, todo lo que alguna vez me ató a él. La justicia llegó de una forma que jamás imaginé, pero fue mucho más poderosa de lo que había planeado. Tras la entrevista, la reacción de la audiencia fue tan intensa que los medios de comunicación no tardaron en cubrir mi historia de forma masiva. Los hashtags que mencionaban mi libro y la revelación de mi relación comenzaron a circular por todas partes y la gente se sintió identificada con la lucha que había compartido. Pero la justicia no llegó solo de esa manera. En los días siguientes comenzaron a surgir más historias. Más mujeres empezaron a compartir sus experiencias con relaciones en las que habían sido desestimadas, menospreciadas y controladas. Mi historia había sido un catalizador para que otras personas se atrevieran a hablar. Y eso le dio un poder mucho mayor que cualquier venganza personal. La verdad, cuando es dicha con valentía, tiene la capacidad de cambiar vidas en medio de toda esta ola de apoyo. Alex quedó atrapado en su propia red de mentiras. Mientras yo avanzaba con mi carrera, con contratos de libros por firmar y propuestas para convertir mi historia en una película, él se veía cada vez más aislado. Intentó salir en público para defenderse, pero los intentos solo incrementaban su caída. Su imagen de hombre que siempre apoyaba a su esposa ya no se sostenía, y la gente comenzó a ver lo que realmente era. Un hombre egoísta, que trató de aplastar los sueños de una mujer para asegurar su propio control. Lo peor para él vino cuando, una semana después de la entrevista, salió a la luz una serie de correos electrónicos entre él y varios de mis contactos literarios.
En esos mensajes, Alex no solo había intentado frenar mis proyectos, sino que había llegado a hacer comentarios denigrantes sobre mi trabajo y había intentado manipular a los editores para que no me publicaran. Cuando la evidencia se hizo pública, el mundo entendió lo que yo había estado luchando por decir durante tanto tiempo. Ya no era solo mi palabra contra la suya. Las pruebas estaban ahí, frente a todos. Lo que más me sorprendió fue cómo la gente empezó a reaccionar ante su caída. La misma audiencia que alguna vez lo vio como un hombre protector, ahora lo condenaba. No solo por lo que me hizo a mí, sino por cómo manipuló a tantas personas en su vida, tratando de controlarlas con su falsa imagen de ser el hombre que siempre tenía la razón. Había sido desenmascarado como un manipulador y sus propios seguidores comenzaron a abandonarlo. Yo, por otro lado, seguía adelante. Cada vez que veía que mi libro alcanzaba nuevas audiencias, que mi mensaje llegaba a más personas, sentía que el cierre que había buscado durante tanto tiempo finalmente se hacía realidad. Mi historia no solo era una venganza contra un hombre que me había humillado, sino también un testimonio de todo lo que las mujeres podían lograr cuando se levantaban contra el control, la manipulación y el miedo. Mi venganza no era solo personal, era una victoria colectiva. La verdad es que, al principio, pensé que lo que realmente quería era ver a Alex sufrir. Quería verlo caer como él me había hecho caer a mí tantas veces. Pero a medida que el tiempo pasaba y veía la respuesta positiva de la gente, me di cuenta de que la verdadera justicia no era su sufrimiento, sino mi propio crecimiento. Cada contrato que firmaba, cada elogio que recibía por mi trabajo, cada mujer que me agradecía por compartir mi historia. Eso era lo que realmente me estaba sanando. Alex nunca entendió esto. Nunca comprendió que mi éxito no se trataba de derrotarlo a él, sino de derrotar a la versión de mí misma que había sido demasiado débil para creer en sus sueños. Mi venganza no fue destruirlo, sino vivir de manera auténtica y plena, sin las cadenas que él había puesto sobre mí. Finalmente, su caída fue completa. A medida que su reputación se desplomaba, las puertas se cerraron para él. Nadie quería trabajar con alguien que había sido tan evidente en su falta de respeto y honestidad. Mientras tanto, mi carrera como autora de bestsellers continuaba creciendo. Las películas y adaptaciones de mi vida estaban en proceso y mi mensaje de lucha, crecimiento y libertad se extendía más allá de las páginas de mi libro. El final de esta historia no fue una derrota para él, sino una revelación. El hombre que había intentado apagarme ahora era solo un recuerdo difuso en el camino de mi vida. Me di cuenta de que todo lo que había sufrido, todas las lágrimas, todas las noches de duda, habían valido la pena. Porque, al final, lo que realmente importaba era que había encontrado mi voz, mi propósito y mi paz. Al mirar hacia atrás, sentí una profunda gratitud por todo lo que había vivido. No por la traición, sino por lo que me permitió alcanzar la mujer fuerte y determinada que ahora era. Y al final, eso fue lo que realmente importaba. La última pieza del rompecabezas estaba en su lugar. Todo lo que había vivido, todo lo que había luchado, finalmente tenía sentido. Mi venganza no fue envenenar mi alma con odio o resentimiento, sino liberarme, de manera definitiva, de la influencia que Alex había tenido sobre mí durante tanto tiempo. La justicia no era una cuestión de ver su caída, sino de reconocer mi propio poder, mi resiliencia y cómo todo lo que había vivido me había hecho más fuerte. La vida no era perfecta. Había momentos en que aún sentía la huella de lo que había sido, pero ahora podía mirar atrás sin dolor. Puedo decir con orgullo que, después de todo, la vida me dio una oportunidad para renacer. Y yo la tomé con ambas manos un par de meses después de que la entrevista se hiciera viral y el mundo conociera la verdad. Alex trató de llegar a mí una vez más. Este intento, sin embargo, no fue como los anteriores. Esta vez no estaba buscando un perdón, ni siquiera una disculpa. Quería tratar de reconstruir su imagen. Lo que nunca entendió fue que no podía reconstruir lo que ya estaba destruido. No podía reescribir nuestra historia, ni hacer que el daño que había causado desapareciera con simples palabras. Recibí su mensaje en el teléfono una tarde. Era corto, directo y muy predecible. Emily, sé que he cometido errores. Espero que, algún día, puedas perdonarme. Me arrepiento mucho de lo que pasó entre nosotros. Leí el mensaje y sentí una mezcla extraña. No lo leí con ira ni con tristeza, solo con una calma profunda, como si todo el enojo que alguna vez sentí se hubiera disuelto, como si su mensaje fuera solo una ráfaga de viento en un día cálido. No era el arrepentimiento lo que necesitaba.
Lo que yo necesitaba, ya lo había encontrado, era mi libertad. Decidí no responder. Ya no me interesaba. Mi vida, mi paz y mi futuro eran míos ahora, y no iba a permitir que nadie, ni siquiera él, interfiriera con mi bienestar. Lo que alguna vez fue importante, ya no lo era. El camino que había recorrido había dejado atrás todas esas sombras. Mi libro, ahora un éxito de ventas mundial, seguía recibiendo elogios, y los proyectos para adaptarlo a la pantalla grande tomaban forma rápidamente. La gente me veía como una inspiración, no porque hubiera vencido a Alex, sino porque había vencido mis propios miedos, mis propias dudas. Mi historia se convirtió en un faro de esperanza para muchos, y eso fue mucho más valioso que cualquier tipo de venganza. Y entonces, cuando ya no quedaba nada más que el eco de lo que había sido, sentí una paz que no había experimentado antes. No necesitaba que me dijeran que había hecho lo correcto. Ya lo sabía. No necesitaba que me dieran las gracias. Sabía, con toda certeza, que había hecho lo que debía hacer. Al final, la verdadera victoria fue comprender que el poder no viene de derribar a alguien más, sino de levantarse uno mismo. La verdadera venganza, en su forma más pura, no es el sufrimiento de la otra persona. Es nuestra capacidad de seguir adelante, de construir algo más grande que el daño que nos hicieron. Y es, sobre todo, la capacidad de sanar y encontrar paz dentro de nosotros mismos. Ahora, cuando miro hacia el futuro, lo veo lleno de oportunidades. No solo como autora, sino como una mujer que ha superado lo que parecía insuperable. Cada día es una nueva página en mi historia, y me siento emocionada por lo que vendrá. Porque, al final, el mayor triunfo no es lo que nos hacen, sino lo que decidimos hacer con lo que nos queda. Y así, con la mente tranquila y el corazón lleno de gratitud, cierro este capítulo de mi vida. La justicia ha sido servida. Y lo más importante, he aprendido a vivir para mí misma, no para la aprobación de nadie más. Fin de la historia. Justicia servida. Y así fue como se desarrolló todo, no como una búsqueda de venganza, sino como un viaje para recuperar su propio poder. A veces, la victoria más gratificante es la que te libera de las cadenas del pasado. ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías buscado justicia o te habrías marchado en silencio? Si esta historia resonó contigo, dale a me gusta, comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte. Pronto vendrán más historias como esta. Hasta la próxima, cuídate y recuerda, la verdadera fuerza reside en seguir adelante.